El carrito de la compra se volcó con un estruendo metálico que resonó por todo el pasillo del supermercado. Las latas rodaron por el piso encerado y un paquete de arroz se rompió, esparciendo granos blancos como nieve sucia. Elena sintió que la sangre le subía al rostro mientras se agachaba rápidamente, las manos temblorosas intentando recoger todo antes de que alguien se diera cuenta. Pero era demasiado tarde. El tacón de aguja rojo apareció en su campo de visión, deteniéndose a centímetros de los granos de arroz. Elena alzó los ojos lentamente y encontró la mirada gélida de Patricia Almada, la mujer más rica de la colonia, con sus lentes de sol de diseñador empujados hacia arriba de la cabeza y una expresión de asco absoluto estampada en su rostro perfectamente maquillado. Lo que Elena no imaginaba era que en menos de 2 horas, esa misma mujer que la miraba con tanto desprecio estaría suplicando su ayuda, revelando un secreto que cambiaría ambas vidas para siempre. Elena Fernández tenía 32 años, pero las arrugas alrededor de los ojos y la curvatura permanente en la espalda hacían parecer que cargaba al menos 10 más. Su cabello castaño siempre estaba recogido en un moño apretado, revelando sienes entrecanas que no tenía tiempo ni dinero para esconder. Las manos, ásperas y enrojecidas de tanto fregar pisos y paredes, contaban la historia de una vida dedicada al trabajo doméstico. Se despertaba todos los días a las 4:30 de la mañana, cuando el cielo aún estaba oscuro y las calles vacías de la colonia Jardines de las Acacias apenas comenzaban a despertar. La rutina era siempre la misma. Preparaba el café simple para Lucas, su hijo de 9 años, que aún dormía enrollado en la manta delgada en la única cama de la pequeña habitación que compartían. El departamento de 2 cuartos quedaba en la parte trasera de un edificio antiguo, con paredes descarapeladas y goteras en el techo que formaban manchas marrones de moho. Elena miraba a su hijo durmiendo y sentía el pecho apretarse. Él merecía mucho más que aquello. A las 5:15, Elena ya estaba en la calle, caminando los 20 minutos hasta la parada del camión. No tenía dinero para tomar 2 camiones, así que parte del trayecto era siempre a pie, incluso cuando llovía. Sus 3 clientas fijas estaban todas en el residencial Lago Azul, el fraccionamiento de lujo donde vivía la élite de la ciudad. Casas enormes con jardines impecables, albercas relucientes y cocheras que albergaban autos que costaban más de lo que Elena ganaría en toda su vida. La primera casa era de doña Marisa, una señora viuda de 70 años que la trataba con gentileza, siempre ofreciéndole café y a veces dejándole sobras de comida. La segunda pertenecía al matrimonio Santos, ambos médicos que casi nunca estaban en casa y dejaban instrucciones en notas pegadas en el refrigerador. La tercera casa era la de Patricia Almada. Patricia tenía 28 años y estaba casada con Ricardo Almada, heredero de una red de agencias de autos de lujo. Ella no trabajaba, pasaba los días entre gimnasios caros, salones de belleza y almuerzos interminables con sus amigas igualmente ociosas. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero nunca parecía satisfecha. Sus ojos claros, casi transparentes, siempre cargaban una frialdad que hacía que Elena se sintiera más pequeña de lo que ya era. Cada martes y jueves, Elena llegaba a la mansión de Patricia a las 2 de la tarde. La casa tenía 3 pisos, 6 habitaciones, una alberca climatizada y un vestidor más grande que todo el departamento de Elena. Pero lo que más dolía no era el tamaño de la casa o la ostentación de los objetos. Era la manera en que Patricia la trataba. Nunca la llamaba por su nombre. Siempre era un tú dicho con desdén o simplemente chasqueaba los dedos cuando quería algo. Elena necesitaba usar uniforme, pero no cualquier uniforme. Patricia exigía que fuera gris, del color más soso posible, y que Elena mantuviera el cabello totalmente cubierto por una cofia. Decía que era por higiene, pero Elena sabía que era para no tener que mirarla como a un ser humano. Aquel sábado de noviembre, Elena no estaba trabajando, pero necesitaba hacer las compras para la semana. El mercado de la colonia era más caro, pero era todo lo que podía pagar. Calculaba cada peso, comparaba precios, tomaba siempre las marcas más baratas. Su carrito tenía lo básico: arroz, frijoles, pasta, algunos vegetales, un paquete de pollo. Nada superfluo, nada de golosinas para Lucas,
aunque él nunca se quejaba. Fue en el pasillo de los cereales donde sucedió. Elena estaba distraída, verificando el precio del arroz en el estante de abajo, cuando no se percató de que su carrito estaba en medio del camino. El empujón brusco la hizo perder el equilibrio, y el carrito se volcó con ese ruido terrible que parecía amplificado en el silencio relativo del supermercado. Patricia estaba deslumbrante, como siempre. Vestido blanco ajustado, tacones altos rojos, bolsa de diseñador colgada del brazo. Su cabello rubio caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y el perfume caro invadía el aire a su alrededor. Pero la expresión en su rostro era de puro veneno. ¿No miras por dónde andas? La voz resonó alta, llamando la atención de otros clientes que comenzaron a mirar. Por eso gente como tú vive en la miseria. No tienen educación, no tienen noción del espacio. Mira la porquería que hiciste. Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Se agachó rápidamente, juntando las latas con las manos temblorosas. Lo siento, doña Patricia. No la vi. Solo estaba... No quiero tus disculpas patéticas. Patricia dio un paso hacia atrás, como si Elena fuera contagiosa. ¿Trabajas en mi casa y ni así aprendes a tener un mínimo de decencia? De hecho, después de esto, creo que mejor ni te presentes el martes. Voy a contratar a alguien más. Alguien que sepa comportarse en público. El suelo pareció abrirse bajo los pies de Elena. Ese trabajo representaba 1/3 de sus ingresos mensuales. Sin él, no podría pagar la renta. No podría comprar suficiente comida. Por favor, doña Patricia, necesito este trabajo. Mi hijo... No me interesan tus problemas familiares. Patricia se volteó, lanzando el cabello hacia atrás. Estás despedida. Y si fuera tú, aprendería a no estorbarle la vida a los demás. La gente a su alrededor observaba en silencio. Algunos con lástima, otros con curiosidad mórbida, pero nadie dijo nada. Nadie intervino. Elena terminó de recoger sus compras con el rostro en llamas de humillación. Empujó el carrito chueco hasta la caja y pagó con los billetes arrugados que sacó del fondo de su bolsa vieja. El camino de regreso a casa fue una neblina de lágrimas y desesperación. ¿Cómo le diría a Lucas? ¿Cómo pagarían las cuentas? Elena tenía ahorros para quizás 2 meses, si tenía mucha suerte, y recortaba todo lo que fuera posible recortar. Pero después, esa noche, acostada en la cama junto a su hijo que dormía tranquilamente, Elena miró al techo manchado y se permitió llorar en silencio. Recordó cuando tenía 17 años y descubrió que estaba embarazada. El padre de Lucas, un chico de 20 años que conoció en una fiesta, desapareció en cuanto supo del embarazo. Nunca más lo vio, nunca recibió un peso de manutención. Su propia madre, una mujer rígida y religiosa, la echó de casa. Dijo que Elena había traído vergüenza a la familia, que era una perdida, una pecadora. Elena intentó continuar los estudios mientras su panza crecía, pero las miradas de reproche en la escuela eran demasiado. Abandonó en el 2.º año de preparatoria. Nunca más volvió. Lucas nació en un hospital público, en un parto difícil que duró 18 horas. Cuando le pusieron a ese bebé minúsculo en sus brazos, Elena juró que le daría a él todo lo que ella nunca tuvo: amor incondicional, presencia, protección. Aunque eso significara trabajar hasta que le dolieran los huesos y la extenuación fuera una compañera constante. Comenzó como niñera, luego empleada doméstica, después intendente. Fue subiendo y bajando de empleos conforme cambiaban las necesidades de sus patronas. Algunas fueron gentiles, la mayoría indiferentes, algunas crueles, pero ninguna había sido tan deliberadamente mala como Patricia. Elena no entendía. ¿Por qué una mujer que lo tenía todo necesitaba humillar a quien no tenía nada? ¿Qué tipo de vacío dentro de alguien necesitaba ser llenado con el dolor ajeno? En las semanas siguientes, Elena dobló turnos, consiguió trabajos extras de limpieza pesada en oficinas por la noche, cualquier cosa para compensar la pérdida de ingresos. Veía a Lucas solo unas horas al día. El niño, percibiendo la angustia de su madre incluso sin entender completamente, comenzó a hacerse sus propios lunches, a intentar ayudar como podía. Fue en una mañana lluviosa de diciembre que Elena recibió una llamada inesperada. El número era desconocido. «Bueno, ¿Elena?» La voz era de doña Marisa, la señora viuda. «Querida,
Te llamo porque Patricia Almada te está buscando. Me llamó pidiendo tu número. Dijo que es urgente. Elena sintió que se le revolvía el estómago. ¿Por qué? Ella me despidió. Lo sé, querida, pero parecía desesperada. Dijo que necesita hablar contigo. Creo que deberías llamarle. Elena anotó el número con la mano temblando. ¿Qué podría querer Patricia? ¿Humillarla un poco más? ¿Restregarle en la cara cómo había conseguido una empleada mejor? Tardó 3 días en reunir el valor para llamar. La voz de Patricia al otro lado de la línea era diferente. Todavía había arrogancia, pero también había algo que Elena nunca esperaría oír allí. Miedo. Necesito que regreses. Martes y jueves como antes. Te pagaré el doble. Elena guardó silencio, procesándolo. ¿Por qué? Usted dijo que yo estaba despedida. Hubo una larga pausa. Cometí un error. Necesito a alguien de confianza. ¿De confianza? Elena sintió que la raza burbujeaba. ¿Usted me humilló en público? ¿Me despidió frente a extraños? ¿Y ahora quiere que regrese? Triplicaré tu pago. La voz de Patricia tembló ligeramente. Por favor. Ese por favor sonó tan extraño saliendo de esa boca que Elena casi no lo reconoció. Pero el dinero era dinero. Y 3 veces el salario significaba poder pagar las cuentas atrasadas y quizás hasta comprar unos tenis nuevos para Lucas. Está bien. Regreso el martes. Cuando Elena llegó a la mansión el martes siguiente, algo era diferente. La casa, normalmente impecable, tenía señales de descuido. Algunos platos en el fregadero de la cocina, una pila de correspondencia sin abrir, toallas tiradas en el baño. Patricia estaba sentada en la sala, usando pants y sin maquillaje, lo que era impactante por sí solo. Empieza por la cocina. La voz era baja, sin la acostumbrada autoridad cortante. Elena trabajó en silencio durante horas. Patricia desapareció hacia algún lugar de la casa, y Elena no la volvió a ver hasta el final del día. Cuando se fue, recibió el pago en efectivo, en un sobre grueso, el triple, como prometió. Las semanas pasaron y se estableció un patrón extraño. Patricia casi no hablaba con Elena, pero tampoco la trataba más con el desprecio abierto de antes. Siempre estaba distraída, mirando el celular ansiosamente, sobresaltándose con cualquier ruido. Ricardo, el marido, parecía nunca estar en casa. Fue a principios de enero que Elena notó algo definitivo. Patricia estaba embarazada. La panza aún pequeña, pero inconfundible bajo la ropa holgada que ahora usaba. Y por la forma en que Patricia intentaba esconderla, apretando la ropa contra el cuerpo cuando pasaba por espejos, ese embarazo no era motivo de celebración. Una tarde, Elena estaba limpiando la habitación de la pareja cuando oyó voces alteradas que venían del estudio. La puerta estaba entreabierta. «No lo entiendes, Ricardo. No puedo tener a este bebé ahora». La voz de Patricia estaba cargada de pánico. «No es mi decisión, Patricia». Su voz era fría, distante. «Tomaste tus decisiones. Ahora lidia con las consecuencias. No puedes simplemente abandonarme. Estamos casados. En el papel, solo en el papel. Y sabes exactamente por qué». Elena se alejó rápidamente, el corazón acelerado. No quería oír más. No quería involucrarse, pero las palabras resonaban en su mente. ¿Qué significaba eso? En las semanas siguientes, la situación empeoró visiblemente. Patricia estaba más delgada, excepto por la panza que crecía. Tenía ojeras profundas y sus manos temblaban. Ricardo ya no aparecía. Elena descubrió a través de comentarios que oyó de la jardinera que él estaba viviendo en un departamento en el centro de la ciudad. Un día, mientras limpiaba el baño, Elena encontró cajas de medicamentos antidepresivos en el armario. Todo comenzaba a tener sentido. Patricia no era solo mala por naturaleza, estaba profundamente infeliz, y su crueldad era la única forma que conocía de ejercer algún control sobre una vida que se estaba desmoronando. Pero Elena se negaba a sentir lástima. No después de lo que pasó en el mercado, no después de años de ser tratada como inferior. Hacía su trabajo, recibía su pago y se iba. Fue un jueves lluvioso de febrero cuando todo cambió. Elena llegó a la mansión a la hora habitual, pero algo andaba mal. La puerta principal estaba sin seguro, entreabierta. Entró con cuidado, llamando. «¿Doña Patricia?» Un gemido débil vino de arriba. Elena subió las escaleras rápidamente.
y encontró a Patricia tirada en el pasillo del segundo piso, sosteniendo su panza ahora grande, el rostro contraído de dolor. La fuente se había roto, y un charco se formaba a su alrededor en el piso de mármol. «Está pasando». Patricia jadeaba, lágrimas corriendo por su rostro. «El bebé ya viene». Elena tomó su celular para llamar a la ambulancia, pero Patricia agarró su brazo con fuerza sorprendente. «No, no entiendes. No puede», ella gritó cuando otra contracción vino. «Me van a quitar a mi bebé, me van a internar. Ricardo, él tiene una orden judicial. Él va a...» «Tranquila». Elena intentó soltarse. «Necesito pedir ayuda. Tú tienes un hijo. Sabes cómo es. Por favor, no dejes que se lleven a mi bebé». Elena se quedó paralizada. Vio puro desespero en los ojos de Patricia, un desespero que conocía íntimamente. El desespero de una madre que teme perder a su hijo. Intentó marcar a la ambulancia de nuevo, pero no había señal. La tormenta afuera había derribado las líneas. El teléfono fijo de la casa estaba mudo. Estaba sola con una mujer en trabajo de parto avanzado. El entrenamiento de primeros auxilios que había tomado años atrás, cuando intentó un empleo como cuidadora de ancianos, volvió en flashes. Elena corrió a buscar toallas limpias, agua hervida, tijeras esterilizadas. Sus manos trabajaban en automático, mientras su mente gritaba que no estaba preparada para esto. «Necesitas bajar a un lugar más cómodo». Elena intentó ayudar a Patricia a levantarse, pero ella gritó de dolor. «No puedo, no me puedo mover». Entonces Elena improvisó. Trajo almohadas, cobijas, armó un nido allí mismo en el pasillo frío. Patricia agarraba su mano con fuerza brutal en cada contracción, rompiendo cualquier barrera que aún existiera entre ellas. «Me voy a morir», Patricia lloraba. «Voy a morir y mi bebé va a morir y todo será mi culpa». «No te vas a morir». Elena se sorprendió por la firmeza en su propia voz. «Yo estoy aquí. No voy a dejar que te pase nada». Y en ese momento, Elena se dio cuenta de que era cierto. A pesar de todo, a pesar de la humillación, a pesar de la crueldad, no podía dejar que una mujer y un bebé murieran. No era quien ella era. Las horas siguientes fueron las más largas e intensas de la vida de Elena. Patricia pujaba, gritaba, lloraba. Elena le limpiaba el rostro, sostenía su mano, le hablaba palabras de aliento. La tormenta rugía afuera, y dentro de la mansión lujosa, dos mujeres luchaban juntas por la vida que intentaban hacer. Cuando el bebé finalmente emergió, moradito y silencioso, Elena sintió que el corazón se le detenía. No podía ser. Limpió rápidamente sus vías respiratorias. Le masajeó el pecho minúsculo con dedos temblorosos. «No está respirando». Patricia intentó levantarse. «Mi bebé». Elena sopló suavemente en el rostro del bebé, masajeó más, y de repente un llanto frágil llenó el aire. Un llanto que creció hasta convertirse en un berrido saludable y fuerte. Envolvió al bebé en una toalla limpia y suave y lo puso en el pecho de Patricia. Lágrimas corrían por el rostro de ambas. Patricia sostenía a su hijo con una reverencia que Elena nunca había visto en ella, los dedos temblando al tocar el carita perfecta. «Salvaste nuestra vida». La voz de Patricia era un susurro ronco. «¿Por qué? Después de todo lo que hice...» Elena se limpió sus propias lágrimas y comenzó a limpiar a Patricia, a acomodarla, a cuidar del cordón umbilical como recordaba vagamente del procedimiento, porque todo niño merece tener a su madre viva, y toda madre merece tener la oportunidad de amar a su hijo. Patricia la miró, realmente la miró, quizás por primera vez, y algo se quebró dentro de ella. Los sollozos vinieron con fuerza, años de dolor y soledad y desesperación brotando hacia afuera mientras apretaba al bebé contra su pecho. La tormenta comenzó a pasar. Elena logró llamar a la ambulancia, que llegó 20 minutos después. Los paramédicos quedaron impresionados con el trabajo que ella había hecho. Patricia se negó a soltar la mano de Elena durante todo el trayecto al hospital. Fue solo en el hospital, mientras revisaban a Patricia y al bebé, que Elena tuvo un momento para procesar lo que había sucedido. Estaba sentada en la sala de espera, la ropa manchada, exhausta hasta los huesos, cuando Ricardo Almada apareció. Era alto, de hombros anchos,
con el tipo de belleza que venía de buenos genes y mejores cirugías plásticas. Pero había algo cruel en la línea de su boca. ¿Dónde está mi esposa? Ni siquiera miró a Elena directamente. En el cuarto 305. Pero antes de que entre ahí, Elena se puso de pie plantándose frente a él. Ella acaba de pasar por el infierno. Su hijo está sano y perfecto. Si usted entra a ese cuarto y causa cualquier tipo de problema, yo misma llamaré a la seguridad. Ricardo parpadeó, sorprendido por la osadía de esa mujer pequeña y visiblemente exhausta. ¿Quién te crees que eres? Soy la persona que salvó la vida de su esposa y de su hijo hoy, y a diferencia de usted, cuando ella necesitó, yo estuve ahí. Él abrió la boca para replicar, pero la cerró. Algo en la mirada firme de Elena lo hizo retroceder. Pasó junto a ella y entró al cuarto. Elena no se quedó a ver qué pasó. Estaba demasiado cansada, demasiado emocionada. Tomó el camión a casa, abrazó a Lucas con fuerza hasta que él se quejó de que lo estaba sofocando, y se desplomó en la cama. Despertó al día siguiente con 23 llamadas perdidas de Patricia. 23. Marcó de vuelta con el corazón acelerado. Elena. La voz de Patricia era diferente, más suave, más humana. Por favor, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir al hospital? Cuando Elena llegó, encontró a Patricia sentada en la cama, el bebé durmiendo tranquilamente a su lado. Pero lo que la impactó fue ver a Ricardo también ahí, de pie junto a la ventana, con una expresión sombría en el rostro. Elena, siéntate, por favor. Patricia indicó la silla junto a la cama. Elena se sentó con cautela, los ojos alternando entre los dos. Patricia respiró hondo. Necesito contarte algo, algo que explica todo. El silencio se extendió, tenso y pesado. Entonces Patricia comenzó a hablar, y Elena escuchó una historia que nunca esperaría. Patricia y Ricardo no tenían un matrimonio real. Era una farsa cuidadosamente orquestada. Ricardo era gay y había estado en una relación secreta con otro hombre durante años, pero su familia, tradicional y rica, nunca lo aceptaría. Así que hizo un trato con Patricia, un matrimonio de fachada. Ella tendría acceso a la riqueza y al estatus, él mantendría las apariencias. Pero Patricia cometió un error. Se enamoró de otro hombre, quedó embarazada. El padre del bebé estaba casado y la abandonó en cuanto supo del embarazo. Ricardo se enfureció. Eso no era parte del trato. Amenazó con el divorcio, la exposición pública, la destrucción de su reputación. Patricia cayó en una depresión profunda. Pensó en abortar, pero no pudo. Pensó en darlo en adopción, pero la idea la destrozaba. Estaba atrapada en una vida de lujo superficial, pero profundamente vacía, y el embarazo exponía todas las grietas en su fachada perfecta. Y te traté horriblemente, porque proyecté mi odio hacia mí misma en ti. Patricia se secó las lágrimas. Tú tenías algo que yo nunca tuve, autenticidad. Trabajabas honestamente, criabas a tu hijo sola, tenías dignidad verdadera. Y no podía soportar mirar eso porque me hacía darme cuenta de lo vacía que era mi vida. Elena guardó silencio, procesándolo. Parte de ella quería levantarse y salir. Parte de ella quería gritar que la riqueza no justificaba la crueldad. Pero otra parte, la parte que había sostenido la mano de Patricia durante las contracciones, que había visto el amor absoluto en sus ojos cuando tomó al bebé, esa parte entendía que el dolor es dolor, sin importar la cuenta bancaria. No voy a fingir que está todo bien. Elena habló despacio. Me lastimaste profundamente. Me humillaste cuando ya estaba en el suelo. Pero... Ella miró al bebé durmiendo. Yo también he estado tan desesperada que no sabía cómo actuar. Cuando descubrí que estaba embarazada, estaba aterrada. Y a veces, cuando tenemos miedo, lastimamos a quien no lo merece. Patricia asintió, lágrimas frescas cayendo. No merezco tu perdón. No se trata de merecer. Elena se levantó. Se trata de elegir quiénes queremos ser. Puedes seguir siendo la persona que humilla a los demás, o puedes ser la madre que este bebé necesita. La elección es tuya. Ella salía cuando Patricia la llamó. Elena, espera. Elena se detuvo en la puerta. Quiero ser diferente. Quiero que mi hijo crezca conociendo personas de verdad, no solo otras personas vacías como yo era. ¿Tú podrías enseñarme cómo ser una madre de verdad?
Elena se volteó estudiando el rostro de Patricia. Vio sinceridad allí, y vulnerabilidad, y esperanza. Puedo intentarlo. En los meses siguientes, algo extraordinario sucedió. Patricia y Ricardo se divorciaron, pero de forma amistosa. Él asumió públicamente su sexualidad y se mudó con su pareja a la Ciudad de México, donde comenzaron una nueva vida. Le dejó a Patricia la mansión y una suma generosa. Pero Patricia ya no quería esa vida. Vendió la mansión, donó la mitad del dinero a instituciones de caridad y compró una casa más pequeña, cómoda, en una colonia de clase media. Una casa con patio donde su hijo podría jugar, donde ella podría ser solo una madre, no una reina en una torre de marfil. Y contrató a Elena, no como empleada doméstica, sino como amiga y consejera. Le pagaba un salario justo para ayudarla a aprender a cuidar al bebé, a cocinar comidas simples, a vivir una vida auténtica. Lucas y el hijo de Patricia, a quien llamó Gabriel, crecieron juntos como hermanos. Patricia también volvió a estudiar. Hizo la Universidad de Psicología, especializándose en ayudar a mujeres en situaciones de abuso emocional y violencia psicológica. Transformó su dolor en propósito. Elena, por su parte, con el dinero extra y el apoyo de Patricia, logró terminar la preparatoria. Después hizo un curso técnico de enfermería. Descubrió que tenía talento natural para cuidar a las personas, y en ese día terrible, cuando ayudó a nacer a Gabriel, había encontrado su verdadera vocación. Una tarde 2 años después de ese día en el supermercado, Elena y Patricia estaban sentadas en el patio de la nueva casa, observando a Lucas y a Gabriel jugar en la alberca inflable. El sol daba tibio en sus rostros y el olor de pastel horneándose en la cocina flotaba en el aire. ¿Ya me perdonaste?, Patricia preguntó de repente. ¿De verdad? Elena pensó por un largo momento. Perdonar no significa olvidar. Todavía recuerdo cómo me sentí ese día. Pequeña, humillada, sin valor. Pero cuando te miro ahora ya no veo a la mujer que me lastimó. Veo a una madre esforzándose por criar a su hijo con amor. Veo a una amiga. Así que sí, creo que te he perdonado. Patricia se limpió las lágrimas que brotaron. Eres la persona más fuerte que conozco. Elena sonrió. La fuerza no se trata de nunca caer. Se trata de levantarse cada vez que caemos. En ese momento, Gabriel gritó, «¡Mamá, mira!», e hizo una voltereta torpe en el agua. Patricia se levantó de un salto, corriendo a aplaudir y asegurarse de que estaba bien, su rostro iluminado con un amor genuino que no tenía nada que ver con estatus o apariencias. Elena observó y sintió que el corazón se le calentaba. ¿Quién diría que de esa humillación pública, de ese momento de dolor absoluto, nacería no solo una amistad improbable, sino también la oportunidad para que 2 mujeres se convirtieran en versiones mejores de sí mismas? Pensó en todas las veces que había querido devolver el golpe, gritar, humillar a Patricia cuando tuvo la oportunidad, pero había elegido diferente. Había elegido la empatía, incluso cuando era lo último que quería ofrecer. Y esa elección había cambiado no solo la vida de Patricia y Gabriel, sino también la suya propia. Lucas salió de la alberca y corrió hacia Elena, goteando agua. «Mamá, ¿podemos invitar a Gabriel a dormir a nuestra casa mañana?». Elena miró a Patricia, quien asintió con entusiasmo. «Claro que sí, mi amor». Mientras los niños celebraban y volvían al agua, Patricia se sentó al lado de Elena nuevamente. «¿Sabes? Todavía voy a ese supermercado a veces. Paso por el pasillo de los cereales y recuerdo quién era ese día. Y me da tanta vergüenza. No debería». Elena tocó suavemente su brazo. «Ese día fue horrible, pero también fue el comienzo de algo importante. Fue cuando tocaste fondo y te diste cuenta de que necesitabas cambiar. A veces creo que fue el universo castigándome por todo lo malo que hice». Patricia abrazó sus rodillas. Entrar de parto en medio de una tormenta, con solo la persona a la que más lastimé cerca, parece justicia poética. O tal vez, reflexionó Elena, fue el universo dándote exactamente lo que necesitabas. Alguien que entendiera tu dolor porque ya había pasado por lo mismo. Alguien que pudiera ver más allá de tu enojo y encontrar a la persona asustada debajo. En los años siguientes, la amistad entre las 2 mujeres solo se profundizó. Elena se convirtió en enfermera y comenzó a trabajar en un hospital público.
cuidando a madres de bajos recursos durante partos difíciles. Cada vida que ayudaba a traer al mundo recordaba ese día con Gabriel y sentía gratitud por haber sido puesta en esa situación imposible. Patricia abrió un centro de apoyo para mujeres en relaciones abusivas, ofreciendo terapia gratuita, asistencia legal y refugio temporal. Usó su propia historia como testimonio de que era posible reconstruir la vida, sin importar el punto de partida. Lucas creció y se convirtió en un joven estudioso, con planes de estudiar medicina. Nunca olvidó las dificultades que su madre enfrentó para criarlo sola, y lo llevaba como motivación para ayudar a otras familias en situación vulnerable. Gabriel, por su parte, era un niño dulce y empático, que trataba a todos con amabilidad natural, reflejo directo de la madre transformada en que Patricia se había convertido. Todavía hubo momentos difíciles. Patricia tuvo recaídas de depresión, días en que apenas podía salir de la cama. Elena estaba ahí llevándole comida, cuidando a Gabriel, recordándole que la oscuridad es temporal. Elena también tuvo sus crisis, cuando las cuentas se acumulaban o cuando la extenuación del trabajo en el hospital parecía demasiado. Patricia le devolvía el apoyo, ayudándola económicamente cuando era necesario, pero siempre con discreción y respeto. 5 años después de ese jueves memorable, Elena recibió una invitación especial. Patricia estaba dando una conferencia en un evento nacional sobre superación y transformación personal, y quería que Elena estuviera presente. La conferencia fue en un auditorio enorme, lleno de gente. Patricia subió al escenario con Gabriel a su lado, ya con 7 años, sosteniendo un micrófono infantil. Patricia comenzó contando su historia sin filtros: la vida vacía, el matrimonio falso, la crueldad gratuita, la depresión. No escatimó detalles sobre sus fallas y errores. El público estaba en silencio absoluto, hipnotizado. Luego llegó a la parte del supermercado. Humillé públicamente a una mujer que solo intentaba comprar comida para su hijo. Una mujer que trabajaba para mí y a quien trataba como si fuera invisible. La despedí ahí mismo frente a extraños porque mi propia miseria necesitaba un blanco. Patricia hizo una pausa. Las lágrimas corrían libremente. Y cuando mi vida se desmoronó por completo, cuando entré de parto sola durante una tormenta, ¿saben quién apareció? Esa misma mujer. Y tenía todo el derecho de dejarme ahí, de dejar que el karma hiciera su trabajo. Pero ella no lo hizo. Gabriel tomó el micrófono. La tía Elena salvó mi vida. También salvó a mi mamá. Ella es mi heroína. El público estalló en aplausos. Patricia le hizo señas a Elena, que estaba sentada en la primera fila, para que subiera al escenario. Elena dudó, pero el ánimo del público la empujó hacia adelante. Cuando las dos mujeres se abrazaron en el escenario, era imposible decir dónde terminaba una historia y comenzaba la otra. Ahí estaban dos madres, dos caminos completamente diferentes que se cruzaron en el momento exacto en que ambas más lo necesitaban. Elena tomó el micrófono con manos temblorosas. No hice nada especial ese día. Hice lo que cualquier persona debería hacer: ayudar a alguien en necesidad. Pero lo que Patricia hizo después, ella hizo una pausa mirando a su amiga. Eso sí fue extraordinario. Tuvo el valor de mirar dentro de sí misma, reconocer sus errores y cambiar por completo. Eso es verdadera fuerza. Las dos bajaron del escenario bajo aplausos entusiastas. En los días siguientes, la historia se volvió viral en las redes sociales. Cientos de personas comentaron, compartieron sus propias experiencias con humillación, perdón y redención. Un comentario en particular tocó profundamente a ambas. Era de una mujer llamada Sandra. Yo era la Patricia. Trataba mal a mi empleada doméstica porque mi vida era un infierno disfrazado de privilegio. Después de ver esta historia, me disculpé con ella. Comenzamos a hablar de verdad por primera vez en 3 años. Descubrí que tenemos mucho más en común de lo que imaginaba. Gracias por mostrarme que nunca es tarde para cambiar. Elena leyó el comentario en voz alta para Patricia mientras tomaban café en la cocina de la casa. ¿Viste cuántas vidas está tocando tu valentía? Elena sonrió. Transformaste tu dolor en luz para otras personas. Patricia sostuvo la mano de su amiga sobre la mesa. Solo pude hacerlo porque tú me mostraste que era posible. Me enseñaste que la amabilidad no es debilidad,
que perdonar no significa aceptar lo inaceptable. Me enseñaste a ser humana. Nos enseñamos eso mutuamente. Elena respondió. Yo también aprendí de ti. Aprendí que las personas pueden cambiar de verdad, que no debemos definir a nadie por su peor momento. Gabriel entró corriendo a la cocina, seguido por Lucas. Mamá, mamá. Gabriel jaló la blusa de Patricia. La maestra pidió que contemos en la escuela sobre personas que admiramos. ¿Puedo contar sobre ti y la tía Elena? Patricia se arrodilló para estar a la altura de su hijo. Claro que puedes, mi amor. Pero no olvides contar la parte en que mamá se equivocó mucho antes de acertar. Es importante que los niños sepan que todos cometemos errores. ¿Y que se pueden arreglar los errores? Gabriel preguntó con sus ojos grandes y sinceros. Exactamente. Elena acarició el cabello del niño. Siempre se pueden arreglar si tenemos el valor de intentarlo. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Elena y Patricia se quedaron en la terraza observando las estrellas. El cielo estaba despejado, sin nubes, tan diferente de esa tormenta terrible de años atrás. ¿Crees que la gente realmente cree que cambié? Patricia preguntó en voz baja. ¿O creen que es solo una actuación? Elena pensó antes de responder. Creo que no importa lo que los demás piensen. Lo que importa es que Gabriel va a crecer con una madre presente, amorosa y real. Que te despiertas todos los días eligiendo ser mejor. Que cuando te miras al espejo, reconoces y te gusta la persona que ves. ¿Y tú? Patricia se volteó hacia ella. ¿Realmente me perdonaste? ¿O todavía hay una parte de ti que guarda resentimiento? Elena fue honesta. A veces, cuando estoy cansada o frustrada, el recuerdo de ese día regresa y duele. No voy a mentir diciendo que desapareció por completo, pero luego miro a quién eres ahora, a la amistad que construimos, a nuestros hijos jugando juntos, y me doy cuenta de que esa Patricia y esa Elena ya no existen. Nos convertimos en personas diferentes, mejores personas. Patricia completó, personas más completas. Elena corrigió suavemente, porque cargamos tanto las cicatrices como la curación, y eso nos hace más comprensivas con las imperfecciones de los demás. El silencio que siguió era cómodo, lleno de comprensión mutua. Dos mujeres que la sociedad decía que nunca deberían ser amigas, que venían de mundos tan diferentes que apenas deberían tocarse. Ahí estaban, conectadas por la experiencia más humana de todas, la capacidad de crecer a través del dolor. Años más tarde, cuando Elena recibió un premio como enfermera del año por su trabajo con madres en situación de riesgo, Patricia estaba en la primera fila aplaudiendo de pie. Cuando Patricia publicó un libro sobre su viaje de transformación personal que se convirtió en bestseller, Elena organizó el lanzamiento y firmó cada copia al lado de su amiga. Lucas entró a la Facultad de Medicina con una beca completa y en su discurso de agradecimiento mencionó tanto a su madre como a Patricia como ejemplos de resiliencia. Gabriel creció sensible y consciente, eligiendo seguir la carrera de trabajador social para ayudar a niños en situación vulnerable. Y todo porque, en un momento crucial, una mujer eligió la compasión en lugar de la venganza. Eligió ver la humanidad en quien la había deshumanizado. Y otra mujer eligió la humildad en lugar del orgullo, el cambio en lugar del estancamiento. El pasillo de ese supermercado donde todo comenzó, eventualmente fue remodelado. Los pisos fueron cambiados, los estantes reorganizados. Pero si las paredes pudieran hablar, contarían la historia de un encuentro que cambió dos vidas para siempre. Contarían que la humillación de ese día fue terrible, pero que de ella brotó algo inesperado y hermoso. Porque a veces la justicia no viene como castigo, viene como transformación. Y el verdadero poder no está en destruir a quien nos lastimó, sino en ayudarlos a convertirse en mejores personas, y en el proceso, convertirnos en mejores nosotros también. Elena nunca más pasó por ese pasillo de cereales sin recordar. Pero lo que sentía ya no era dolor puro, era una mezcla compleja de gratitud por el viaje, orgullo por la fuerza que encontró en sí misma y esperanza renovada en la capacidad humana de cambio genuino. Patricia, por su parte, tenía una foto de ese supermercado guardada en su cartera, no para castigarse, sino para recordar. En los días en que la tentación de volver a los viejos patrones de arrogancia surgía, miraba esa foto y se preguntaba, ¿quién quieres ser hoy? Y la respuesta era siempre la misma,
alguien de quien su hijo pudiera estar orgulloso, alguien que honrara el sacrificio que Elena hizo al salvarla cuando no merecía ser salvada, alguien que entendiera que el privilegio viene con responsabilidad y que tratar bien a todas las personas no es bondad, es lo mínimo esperado de cualquier ser humano decente. La historia de Elena y Patricia se volvió leyenda local. Las madres se la contaban a sus hijas. Las maestras la usaban como ejemplo en clases sobre empatía. Los terapeutas la citaban en sesiones sobre perdón y reconciliación. Pero para las dos mujeres en el centro de esta historia, no se trataba de convertirse en leyenda. Se trataba de despertar cada día y elegir, conscientemente, ser la versión más amable, más auténtica y más valiente de sí mismas. Se trataba de construir una amistad improbable que desafiaba todas las expectativas sociales. Se trataba de demostrar que nuestro pasado no define nuestro futuro y que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Comenta aquí abajo, la transformación es posible, para que yo sepa que llegaste hasta el final de este video y voy a marcar tu comentario con un corazón especial. Y si la historia de Elena y Patricia te conmovió, tengo otra aún más sorprendente para compartir contigo. Solo haz clic en el video que está apareciendo ahora en tu pantalla y te lo cuento todo. Un gran abrazo y hasta la próxima historia emocionante. Chao, chao.